continuando con nuestras clases virtuales, hablaremos el día de hoy sobre lo que es la química, ¿no? Se denomina química a la ciencia que estudia tanto la composición, estructura y las propiedades de la materia, así como también los cambios que ésta experimenta durante las diversas reacciones químicas y sobre todo su relación con la energía. Si queremos saber algo referente a lo que es la historia de la química, vamos a ver que está ligada al desarrollo del hombre, ¿no? Y sobre todo al estudio de la naturaleza, ya que abarca desde todas las transformaciones de la materia y las diversas teorías correspondientes. A menudo la historia de la química se relaciona íntimamente con la historia de los químicos y según la nacionalidad o tendencia política del autor, resalta en mayor o menor medida los logros en un determinado campo o por una determinada nación. Entonces, la ciencia química, vamos a ver que surge antes del siglo XVII a partir de los estudios de la alquimia, ¿no? Muchos científicos populares de la época hacían ya estudio de la química y sobre todo se considera que los principios básicos de la química se recogen por primera vez en una obra de un científico británico, Robert Boyle, ¿no? En donde la química, vamos a ver que la química como tal comienza sus andares un siglo más tarde a los trabajos de Antonio Lavoisier, ¿no? Que junto con otros investigadores llegaron a descubrir el oxígeno. Lavoisier a su vez propuso la ley de la conservación de la masa y la refutación de la teoría, ¿no? Eso nosotros lo podemos comprobar con sus datos que nos han dejado. Entonces, podemos decir que la química es una ciencia empírica, ya que estudia las cosas por medio del método científico mencionado anteriormente en la sesión. Es decir, por medio de la observación, la cuantificación y sobre todo la experimentación. En un sentido más amplio, la química estudia las diversas sustancias que existen en nuestro planeta, así como las reacciones que las transforman en otras sustancias. Por otra parte, la química también, ¿qué va a estudiar? La estructura de las sustancias a su nivel molecular. Y por último, pero no menos importante, sus propiedades, ¿no? Sus propiedades. Vamos a ver que la química presenta diferentes tipos o, digamos, disciplinas, ¿no? Que se han agrupado según la clase de materia bajo un estudio o el tipo de estudio realizado. Entre estas podemos mencionar a la química inorgánica, que va a estudiar a toda la materia inorgánica. Dentro de ellas, los elementos químicos, ¿no? También tenemos a la química orgánica, que va a estudiar a toda la materia orgánica, compuestos derivados del carbono, ¿no? También tenemos a la bioquímica, que va a estudiar a todos los diversos procesos químicos que se dan dentro de los organismos vivos, ¿no? También tenemos a la físico-química, que mayormente comprende aquí el estudio de diversos aspectos energéticos, ¿no? En donde va a haber la fusión de dos ciencias como es la física y la química. También tenemos a la química analítica, que va a analizar muestras de determinada materia y tratar de entender cómo está compuesto y cuál es su estructura de esa materia. Y así hay varios tipos de química que hoy en día
nosotros ya estamos conociendo. Entonces, vamos a ver también que el origen de la teoría atómica se remonta a la escuela filosófica de los atomistas. En la antigua Grecia, los fundamentos empíricos de la teoría atómica, de acuerdo al método científico, se debe a qué? A un conjunto de trabajos hechos por distintos investigadores, ¿no? En lo cual han llegado a determinar que el átomo está formado por dos partes importantes. ¿Cuáles son esas partes importantes del átomo? ¿No? El núcleo atómico y la envoltura nuclear. En el núcleo atómico existen dos tipos de partículas. ¿Cuáles son esas partículas? Los protones y los neutrones. Los protones cargados con carga positiva, los neutrones carecen de carga y alrededor, girando en órbitas elípticas, tenemos los llamados electrones, que ellos se caracterizan por estar formados por carga negativa, ¿no? Miren, en sí, ¿qué podemos afirmar? Que con el avance, ¿no? El avance de la química, llegamos a la partícula indivisible como es el átomo, ¿no? Que está formado, de manera resumida, por tres tipos de partículas subatómicas. Si yo pregunto cuáles son aquellas partículas subatómicas que están conformando el átomo, mencionaremos tres. ¿Cómo son? El protón, el neutrón y el electrón, ¿verdad? Tres partículas. Pero si yo digo cuáles son esas partículas que se encuentran solo en el núcleo del átomo, solo en el núcleo, responderemos los protones y los neutrones. ¿Y cómo se llaman esas partículas que están alrededor del átomo girando? Son los llamados electrones. Muy bien, eso fue todo. Les esperamos en la próxima sesión, queridos alumnos. Gracias.